Gassman de Kiev. La primera vez que escuché sobre el Boheiman tenía 5 años. Mis padres solían tratarlo como una historia de fantasmas. Si no eres bueno y terminas toda tu cena, el Boheiman vendrá y te llevará lejos de nosotros. En retrospectiva, esa fue probablemente una de las cosas más aterradoras que podrías haberle dicho a un niño de 5 años. Que un hombre extraño te secuestrará lejos de tus amigos y familiares y de todos los que amas solo porque no te estabas portando bien. Los padres pueden ser crueles, pero ahora que lo pienso, funcionó. Entonces, ¿qué puedo decir? Deben haber sabido lo que estaban haciendo. Ahora les digo a mis hijos lo mismo. El coco se acerca si no te comes los guisantes. Mi hija lo odia. Mi hijo, por otro lado, quiere conocer al hombre del saco. Papi, papi. ¿Cómo es él? Él pide. Eso es lo gracioso de todo. Mis padres nunca me lo dijeron. No tuvieron que hacerlo. Tenía demasiado miedo ante la simple mención de su nombre que ni siquiera quería saber cómo era. Entonces, lo inventé. Bueno, dije. Él es alto. Muy alto. Y usa una gran máscara de gas negra que cubre toda su cara. Y tiene ojos grandes y redondos, como un insecto. Lleva un uniforme negro brillante, tan negro como te puedas imaginar. Y una larga capa negra. ¿Como un superhéroe? Mi hijo pregunta. No. Como un supervillano. Debajo de esa máscara y toda esa armadura, el Boheiman está lleno de quemaduras y cicatrices. Dicen que simplemente puede caminar a través del fuego y no sentir dolor, pero que su cuerpo aún puede quemarse. ¿De dónde vino él? Nadie lo sabe. Todo lo que sabemos es que solo se presenta a los niños y niñas que no escuchan a sus mamás y papás y se los lleva. ¿Alguna vez te llevó? Preguntó mi hijo. Casi, dije. Tuve que darle vida a la conversación de alguna manera. Yo era un niño muy travieso, así que una noche, cuando estaba durmiendo, apareció el Boheiman e intentó alejarme. Pero la abuela y el abuelo se apresuraron a entrar en mi habitación y le rogaron al hombre del saco que no me alejara de ellos. ¿Qué hizo él? Lo que siempre hace. Él les dijo, he venido por tu hijo, el que te ha desobedecido. Será mío por toda la eternidad. Y la abuela lloró y rogó y le dijo al hombre del saco que me diera una oportunidad más. Y el hombre del saco la miró y dijo, le queda una oportunidad y luego es mía. Y lo siguiente que sé es que me levanto a la mañana siguiente, y desde entonces he tratado de ser lo mejor que puedo ser. No quiero que el Boheiman me lleve, papi. Él me dijo, para ser justos, no debería bromear. Lo que yo, y muchos otros, usamos para mantener a nuestros hijos obedientes no es una broma o algún tipo de cuento de miedo. Es real, y cuando crecí, me di cuenta de esto. Pero también me daría cuenta de que este Boheiman sería conocido por muchos nombres. Además, que mi descripción de él sacada de la nada era extrañamente precisa. O al menos, pensé que lo había inventado. No fue hasta algún momento más tarde cuando me di cuenta de que realmente había visto al hombre del saco antes. Solo en ese momento, lo conocía por otro nombre. Tenía 10, tal vez 12. Para ser sincero, trato de no pensar en ese momento más de lo necesario. La guerra de Vietnam acababa de terminar y mi padre había vuelto a casa. Cuando digo que contó algunas de las historias más horribles que he escuchado, tienes que creerme. Pero había una que me dijo que nunca olvidaré. No hay forma de que pueda hacerlo. Vio al Gassman, así lo llamó. Justo en el campo de batalla, solo una semana antes. Recuerdo a mi padre mientras lo decía, la mirada en sus ojos y el sonido de su voz. Nunca lo había visto tan aterrorizado. El Gassman, él solo parado allí en el fuego. Acecho. Mi padre estaba en las trincheras con otros soldados. Nadie más lo vio, pero mi padre, lo jura. Y si hubieras visto sus ojos, te digo que no estaba mintiendo. Entonces mi padre, miró al Gassman. No podía mirar hacia otro lado, como un accidente o una escena del crimen. Hay algo sobre la destrucción y el terror que es tan hipnótico. El Gassman no se movía, no decía nada. En ese momento mi padre miró hacia otro lado, miró hacia abajo. Y él estaba solo. Todos se habían ido. El ruido se fue. Su unidad desapareció. El enemigo no está a la vista. Mi padre jura que en ese momento pensó que había muerto y se había ido al cielo. Que de alguna manera, al sacar la cabeza de esas trincheras para mirar al condenado Gassman, una bala le atravesó el cráneo. Pero antes de darse cuenta, estaba acostado en una cama de hospital un par de días después, y la guerra había terminado. Esos otros hombres en la trinchera con él, nadie los encontró. Sin cuerpos, sin placas de identificación. Solo se habían ido. Y, por supuesto, no hay otros informes del Gassman.
Lo que vio mi padre, lo jura, y yo le creo. Pero esos 4 hombres eran reales, estaban seguros de que existían. Pero un día estaban aquí, y al siguiente. Tal vez te preguntes, ¿qué estaba haciendo en el campo de batalla? ¿No es una historia de niños? El Gassman no solo se preocupa por los niños. La gente cuenta historias para sentirse mejor. La gente embellece. La gente romantiza, fantasea, miente. El Gassman ha existido por más tiempo de lo que sabes. Esa misma noche, después de que mi padre me contó su historia, estaba en mi cama, justo al borde del sueño, cuando lo vi. El Gassman apareció ante mis ojos. Aún más peculiar, lo acompañaban otros 4 hombres de uniforme. Al día siguiente le conté a mi padre sobre esto, y estaba seguro de que esos eran sus hombres. Los soldados que desaparecieron. Entonces, ¿por qué se me aparecieron todos? ¿Por qué vino el Gassman a visitarme? Para advertirme a pesar de lo que tus padres te hicieron temer acerca del Gassman, el hombre del saco, las cosas que se topan en la noche, él no es una amenaza. No me malentiendas. El Gassman es un presagio terrible. No quieres verlo. Pero él mismo no es la amenaza. Lo que representa el Gassman es una señal de lo que vendrá. Él es una liberación. Cuando lo ves, es la calma antes de la tormenta. 2 semanas después, mi padre murió de insuficiencia respiratoria. La fuga de monóxido de carbono, dijeron. Dio positivo por cantidades letales. Pero revisaron la casa, nada. No hay rastro. ¿Pero crees que el Gassman es una pequeña pesadilla? ¿La historia de fantasmas de un hombre pobre? El 16 de marzo de 1988, el genocidio de hasta 5.000 personas kurdas tuvo lugar a instancias de Saddam Hussein en la ciudad de Halabja, en el sur de Kurdistán. Se utilizó una mezcla de diferentes productos químicos y compuestos en los bombardeos. Después de los eventos, uno de los participantes se presentó voluntariamente y se entregó. Estaba balbuceando sin cesar, pidiendo hablar con un periodista. Dio una descripción bastante contundente de los acontecimientos desde su propia perspectiva. Fui uno de los pilotos. Recuerdo haber recibido la orden. Recuerdo el despegue. Recuerdo haber dejado caer las bombas. Y recuerdo haber aterrizado. Pero cuando nos enviaron al comienzo de nuestra misión, había 5 personas conmigo. Cuando aterrizamos, había 6. No sé quién era esa 6ª persona. Nunca lo había visto en mi vida, y después de ese día, nunca lo volví a ver. Se vistió como nosotros, pero nunca dijo una palabra. Llevaba una máscara de gas como nunca había visto antes. Un diseño más clásico. Muy primitivo, muy básico. La parte más extraña, todos los otros pilotos tenían exactamente la misma historia. 5 hombres entraron, 6 salieron. ¿No todos estábamos volviéndonos locos, eh? La gente llamó a las estaciones de policía locales diciendo que vieron al Gassman en su patio trasero. Fue la próxima gran cosa. La gente quería que la atención, la moda, formara parte de un fenómeno mundial en ciernes. Nadie sabía realmente de qué estaban hablando. Legends of the Gassman datan mucho antes de la mayoría de nuestros recuerdos, pero eso es lo curioso de los mitos. Con el tiempo, cambian, se adaptan a las tendencias. Es como un juego de teléfono. Comienzas con un mensaje en un extremo y cuando llegas al otro lado, la persona piensa que los estás insultando. Los informes de misteriosas cifras de máscara de gas se remontan a los años 1600 en Roma, cuando los médicos de la peste vendrían a tratar a los afectados. Llevaban extrañas máscaras con forma de pico y llevaban consigo una variedad de antídotos y pociones. Quizás tomaron sus inspiraciones del Gassman, o quizás el arte imita la vida. Aún más, el concepto del miasma nos fue dado por la antigua Grecia, que se describe como un poder contagioso, que tiene una vida independiente propia. Hasta que sea purgado por la muerte sacrificial del malhechor, la sociedad lo haría estar crónicamente infectado por una catástrofe. ¿Es este el nacimiento del Gassman? ¿O solo causa y efecto? Nadie lo sabrá realmente. A lo largo de la historia, se han reportado avistamientos del Gassman en todo el mundo. En Italia, lo llaman il fantasma. En Japón, se cree que es uno de los Tengu, un tipo de criatura legendaria que se encuentra en la religión popular japonesa. Incluso se le atribuyó uno de los períodos más devastadores de la historia humana, la peste negra que se extendió por toda Europa a mediados del siglo XIV. Incluso recientemente, el Gassman ha sido visto. En febrero de 2014, la revolución ucraniana tuvo lugar después de muchos disturbios violentos en la ciudad capital de Kiev. ¿Has visto las noticias? ¿Conoces la historia? No te educaré en los detalles.
Pero a lo largo de este tiempo tumultuoso, hubo una pregunta constante y recurrente. ¿Quién es el Gasman? Las imágenes de una figura envuelta y enmascarada se extendieron como incendios forestales por internet. Se crearon historias sobre este hombre misterioso, a menudo visto de pie antes de quemar edificios o en medio de columnas de humo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre? Bueno, es como te dije antes. El Gasman es un heraldo. No es una amenaza, solo advierte de una. Francamente, no tengo idea de lo que va a suceder. No puedo explicar exactamente la sensación que uno tiene cuando ves el Gasman por ti mismo, que es lo que hace que esto sea aún más loco. Pero te lo prometo, el Gasman es real. Y si alguna vez viene a visitarte a ti o a tu familia, bueno, no creo en Dios, pero rezaré por ti. Porque nada bueno viene.